Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien en el día de hoy. Hoy hemos decidido literalmente subirnos al medio de transporte público, más conocido como Transmilenio, y pues vamos a estar todo el día literalmente grabando en la cuestión del Transmilenio, mirando, ya que hoy en día ese servicio se ha convertido donde todo el mundo va y pide, todo el mundo se queja, todo el mundo siempre tiene problemas, complicaciones. Entonces hoy vamos a ver qué tal es Transmilenio, así que vamos a pasar por allá, vamos a ver cómo nos va. Así que pues bueno, ahí poco a poco le vamos dando. Muchos se han preguntado por qué tanto tiempo literalmente perdido del canal. Llevo como 12 días por fuera del canal, hace rato que no le subía contenido, así que pues volvimos poco a poco, porque pues le estaba haciendo, digamos, algunos ajustes al canal. A la fecha de hoy en que yo grabo este video, el servicio de Transmilenio en el año 2012 estaba considerado como uno de los transportes más inseguros del mundo, y a la fecha de hoy aún así está entre los 10 más inseguros del mundo. Y pues es un medio de transporte en el cual, digamos, que toca cuidar lo que son sus pertenencias, y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Nuestra primera parada tomaremos el Transmicable, vamos hacia la parte de Ciudad Bolívar, vamos a ver qué tal es el Transmicable, así que pues continuemos, ya nos vemos dentro de un rato, así que vamos a ir a conocer la famosa Ciudad Bolívar, donde todo el mundo habla que es peligrosa, que es violenta, que la gente allá lo roba, lo atraca. Vamos a ir hasta el barrio El Paraíso, así que ya nos vemos. Que comience el viaje, literalmente por tomar el Transmicable. Aquí en Bogotá no te cobran, así que pues vamos a ver qué tal es la aventura y continuemos. Se siente sabroso, exquisito, es sabroso subirse aquí al Transmicable. Uf, la mirada desde acá se mira toda la ciudad literalmente, las cabinas son muy limpias, muy aseadas, literalmente un 10. Muchachos, digamos que en la cuestión de nuestro país, lo que es el servicio de Transmilenio está, digamos, en diferentes partes de Colombia, pero la única ciudad que no cuenta con este servicio de Transmilenio es Medellín. Pues, es la única ciudad de Colombia que hasta debería de ser la capital de nuestro país, pues cuenta actualmente con metro, y ellos literalmente, digamos que el país es conocido aquí en Colombia como una persona muy regionalista, pero al mismo tiempo, si te pones a mirar, Medellín es la ciudad que saca la cara por Colombia. Mientras que aquí en Bogotá este sistema de Transmilenio se está implementando cada día más, en Medellín los paisas aspiran a poner cada vez más metro. Hay algo que no me había comentado, es que el pasaje de Transmilenio cuesta casi 3.000 pesos, y pues en algunas ocasiones, digamos que la experiencia no es tan buena, porque tú te subes, te pueden atracar, te pueden robar, digamos que te sientes incómodo, la juventud no le da la silla a los adultos mayores. Aquí pasa cualquier tipo de cosas en este transporte público. Hay algo que toca resaltar, es que cuando uno, digamos, se baja en cada estación del Transmicable, cuenta, digamos, que con supermercado por si quieres salir a comprar alguna cosa. Entre ida y vuelta del Transmicable me gasté aproximadamente entre unos 20 a 30 minutos uno se gasta entre ir y venir en el Transmicable. Nos por acá por la estación, por el portal de Usme, y a partir de este momento vamos a calificar a Transmilenio del 1 al 10, lo mejorcito que tiene hasta lo peorcito que tiene. Pues vamos a ver cómo nos va. Digamos, muchachos, que hemos, digamos, estado recorriendo ciertas partes de Transmilenio, y pues he recorrido lo que son diferentes buses. He cogido más o menos entre unos 10, 20 buses, pero al mismo tiempo lo que he notado es que en Transmilenio casi lo que es al adulto mayor, digamos que casi no se le dé, digamos, la cuestión de la silla. Hay muchos vendedores ambulantes.
y pues falta lo que acaba de decir el señor, falta mucho lo que es cultura ciudadana. Al mismo tiempo pues vamos a seguir recorriendo a ver qué podemos encontrar. Estamos por acá por la parte de la estación de Ricaurte, digamos que es una de las estaciones, actualmente por acá se ve mucho lo que son vendedores ambulantes. Muchachos, estamos por acá por la cuestión del portal de la 80 y pues me fui por los lados de lo que es Ricaurte, realmente lo que es el lado de Ricaurte, digamos que en este medio de transporte se miran cosas impresionantes, ¿no? En el lado de transporte había una señora que digamos que tenía la pierna hinchada, literalmente se ve de vida ahí, pero el contraste es bastante brusco porque la señora estaba aquí y al lado te estaban vendiendo lo que era alimentos. En este medio de transporte se miran cosas impresionantes, ¿no? Cuando completes 9 puntos ganas completamente todo. Entonces, ¿quién gana puntos? Normalmente los ganadores son las personas que obtienen beneficios, ¿cierto? Y los buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos siempre obtienen beneficios. Por el cual me cierran muchísimo las... Yo sabía que se iba en algún momento a pasar. Muchachos, vamos a darle fin a este video. Nos fuimos para los lados de Transmilenios a mirar qué tal era Transmilenio. Estuvimos allá conociendo, mirando, observando qué tal era Transmilenio, pero digamos que por ser hoy domingo, literalmente que Transmilenio es un poco solo, no se nota como digamos que entre semana, que uno mira a muchísima gente, que la gente se pelea, que el vendedor ambulante, que esto y lo otro. Digamos que hoy domingo se mira lo que son vendedores ambulantes, pero muy poquitos, muy poco, para lo que uno mira en semana, y pues aguantaría, digamos, hacer un video lo que es entre semana, ¿no? Para ver qué tal es Transmilenio, entre semana. Ese sistema tiene algo bastante particular, muchachos. Ahí es donde todo el mundo pide, todo el mundo no hace otra cosa que solo pedir y pedir y pedir. En ese sistema es donde en Transmilenio es donde se mira la otra cara de la vida, ¿no? Digamos que es como si aquí en Colombia no hubiera empleo. Empleo hay, pero parece que es más fácil uno pedir que salir a buscar un empleo establemente, ¿no? Así que bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. No queda más de otra que despedir el video, un video un poco corto, sencillo. Espero que les guste el video. Así que pues no olviden de suscribirse, darle like o dejar algún comentario qué tal les parece Transmilenio o qué tipo de experiencia han vivido literalmente lo que es en Transmilenio. Así que pues espero ahí los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video. Así que hasta la próxima.